Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 25 de abril. Trump y Beijing intercambian declaraciones contradictorias respecto al estado de las negociaciones. Alphabet da impulso a las tecnológicas y tenemos nuestro especial semanal hoy dedicado a la renta fija. Llegamos al fin de la semana y lo hacemos con los mercados tratando de aferrarse a ese apetito por el riesgo que regresó desde que se notara ese cambio de la Casa Blanca, ese alejamiento desde las posturas más radicales y un cambio en el tono de sus declaraciones respecto a China y que luego fue alimentado por positivos resultados de empresas, sobre todo tecnológicas estadounidenses. Sin embargo, algo de ese impulso se pierde esta mañana después de que el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China negara que haya negociaciones en curso con Estados Unidos. Esto contradice completamente lo que dijo ayer Donald Trump. El presidente estadounidense aseguró que durante la mañana de ayer hubo una reunión de los equipos de Estados Unidos y China. Se le preguntó exactamente con quién se habían reunido, con quién eran las conversaciones. Él dijo que no era importante, que se revelaría en su momento. Esta mañana, el vocero del Ministerio de China dice que no hay tales reuniones, que no hay negociaciones en curso y es más, añadió que, cito entre comillas, Estados Unidos debería dejar de engañar a la opinión pública. Otras declaraciones que hizo el funcionario chino fue negar los reportes que publican hoy Bloomberg, Reuters, respecto a que Beijing estaría estudiando exenciones a los aranceles de 125% que pesan sobre los productos estadounidenses en ese país. Fue un alza de aranceles en respuesta al alza de Estados Unidos y que estaría estudiando suspender los aranceles para ciertos productos debido al impacto que causaría en algunas industrias. China niega estas versiones, pero no debería sorprendernos si así se implementa. También hubo desde China un reporte, una declaración del Politburó, lo hizo a través de la agencia estatal de noticias Xinhua. Se publicó un resumen de una reunión en que se decidió alistar planes de emergencia contra shock externos. No se mencionó la guerra comercial, pero podría referirse a otros shocks externos. Lo más probable es que tenga que ver con el impacto económico que se espera producto del alza de aranceles de Estados Unidos. Una señal de que Beijing prefiere prepararse, prefiere alistar medidas de estímulo pensando que no va a haber un avance en las negociaciones. Ese es el estado de la situación hoy entre Beijing y Washington. Podría cambiar, hemos visto en las últimas semanas, todo es muy fluido con esta administración de la Casa Blanca. Por ahora, el mercado parece concentrarse en ese tono más abierto de la Casa Blanca hacia China y también en los reportes de empresas. Tuvimos una sesión mixta en Asia, Shanghái puso algo de freno, pero en general fue bastante positivo. Las acciones europeas también operan al alza, el stock 600 sube 0,17%, los futuros de Wall Street han recortado en algo sus avances, pero se alistan para una apertura también con ganancias, el Nasdaq sube 0,52%, el S&P 500 un 0,4%, y vemos también que hay cierto ajuste en esa búsqueda de refugio. Hay una caída importante del oro esta mañana, casi 1%, se mantiene, eso sí, por sobre los $3.300 por onza, mientras el dólar anota un nuevo repunte. A esta hora, el índice global de la divisa sube 0,22%. Además de la guerra arancelaria, hemos tenido positivos reportes de empresas. La próxima semana tendremos el grueso de los reportes trimestrales, tendremos bancos europeos, tendremos petroleras, tendremos nada menos que a 4 de las 7 magníficas estadounidenses. Pero esta semana hemos tenido a Intel, que ayer sorprendió con cifras mejores a las previstas, y sobre todo la protagonista es Alphabet, la matriz de Google y YouTube. La empresa tuvo un crecimiento de 2 dígitos, tanto en sus ingresos como sus utilidades.
No solo eso, lo más importante para los inversionistas en el área tecnológica es la justificación que hace Google de sus millonarias inversiones en inteligencia artificial, porque atribuyó a estas inversiones el crecimiento de casi 10% de su negocio de búsqueda y anuncios publicitarios. Esta es una pregunta que ha pesado sobre la industria tecnológica, en qué momento los inversionistas, las empresas van a comenzar a ver los frutos de esas inversiones. Alphabet les dice, bueno, están aquí. Ahora, Alphabet tiene una amenaza por delante, está dentro de un proceso que sigue adelante el Departamento de Justicia, que busca quebrar la empresa. ¿En qué sentido? En que se le obligue a vender su negocio más grande, su buscador Chrome. Ya hay empresas interesadas, OpenAI, Yahoo, se anotan como posibles compradores. Es un proceso judicial que recién ha iniciado. Por ahora no está causando impacto en la acción. No tenemos grandes reportes económicos para hoy. Tendremos la lectura final de los índices de confianza de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan. Tendremos además el índice de expectativas de inflación de los consumidores de la eurozona, pero la atención está no en los índices, sino en esa cumbre diplomática que se va a dar mañana en el Vaticano. El mundo se prepara para el funeral del Papa Francisco y este evento va a reunir a una veintena de jefes de Estado, líderes mundiales. Van a coincidir nada menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con sus pares de Ucrania, muy importante, en medio de las negociaciones y estas críticas recientes de Trump a Rusia, demandando que detenga los ataques a Ucrania después de una decena de muertos en Kiev por un bombardeo. También se va a coincidir con los líderes de Europa, con Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, va a coincidir con Keir Starmer de Reino Unido. En Latinoamérica se encontrará con Javier Milei, con Luis Ignacio Lula da Silva. Así que se va a crear ahí una cumbre, va a haber representantes de Rusia también. Así que va a ser una cumbre diplomática bastante importante, va a haber mucha tensión sobre la posibilidad de encuentros, declaraciones, conversaciones durante el funeral del Papa Francisco. Ahora los quiero invitar a nuestro especial semanal. Está dedicado a una clase de activos de la cual no hablamos mucho, mea culpa en ese sentido, y es la renta fija. Escogí este tema porque los bonos, específicamente los bonos del Tesoro, han sido protagonistas en las últimas 2 semanas, marcando una volatilidad que usualmente no se ve en esta clase de activos, pero mostrando que no están libres de riesgo. Este fue el tema inicial de mi conversación con Camila Astuburuaga. Ella es Senior Portfolio Manager de Fixed Income en EFG Asset Management aquí en Londres. Es chilena, pero radicada en Londres ya hace mucho tiempo. Tuve el gusto de conversar con Camila hace unas semanas y dije, es la persona perfecta para abordar este tema porque es una verdadera entusiasta de la renta fija. Así que si tienen también curiosidad sobre cómo incorporarla en su portafolio, si es acaso un activo para ustedes, no se pierdan hasta el final la conversación. Quería partir por la volatilidad que mencionabas antes de que comencemos a grabar, porque tengo que reconocer que renta fija es un sector del cual no se habla mucho en la prensa que cubre noticias económicas, financieras, tampoco lo hacemos mucho en este podcast. Y también es usualmente el activo, sobre todo los bonos del Tesoro estadounidense, son los típicos activos que se recomiendan para personas que son aversas al riesgo. Pero estas últimas 2 semanas hemos visto una volatilidad que quizás nos lleva a preguntarnos si realmente los bonos del Tesoro estadounidense son Es esos, el riesgo sin riesgo. claro, riesgo cero, esos no risk assets, ¿no? Esos Sí. activos sin riesgo. ¿Son así o no? Muy buena pregunta. ¿Cómo uno define riesgo? Ah, pregunta más tal vez intelectual o ética o filosófica, ¿verdad? Mucha gente define riesgo como volatilidad, mucha gente define riesgo sobre todo en renta fija como la probabilidad de default. Todavía nosotros creemos que la probabilidad de default, aunque la deuda de Estados Unidos ha aumentado de una forma enorme, creemos que esa default no está todavía ahí. Hay mucha gente tal vez hablando de la probabilidad de que tenga un downgrade de rating, de calidad crediticia,
Nosotros también creemos que podría pasar, no estoy diciendo que es cero probabilidad, no creemos que es nuestro escenario base, creemos que todavía Estados Unidos sigue una economía bastante firme, diversificada, con capital humano enorme, etcétera, pero sí la volatilidad ha sido mucho más alta de lo que se espera que fuera un activo sin, free of risk, como se dice. Es más, lo que hemos visto en Europa, por ejemplo, países como Noruega o en Asia, Singapur, sus bonos del tesoro tienen una volatilidad bastante menor, también AAA. Entonces uno empieza a decir, bueno, Estados Unidos o los treasuries realmente la base de lo que debiera ser. La verdad es que, aunque uno quiera o no, le guste o no, es lo que es el mercado más líquido del mundo y todavía no hay una buena, ¿cómo se dice? Y yo creo que ahora ha habido bastante menos liquidez que en el pasado. Por ejemplo, sabemos que China, por el dato de China, que sus reservas están teniendo cada vez menos tesoro de Estados Unidos, se han diversificado mucho más las reservas de distintos países al tener no solo treasuries, después lo que pasó con Rusia, pero también en general por la volatilidad que ha habido, ha diversificado mucho más. Por ejemplo, hay países que poniendo mucho más en oro, poniendo en otros países como Japón o en Suiza o diversificándose más en Europa de lo que había en el pasado. Ahora, y eso sí ha afectado liquidez, sobre todo en la parte larga de la curva, pero yo creo que todavía no está en una tan problemático, o sea, no está en un nivel problemático, pero sí, si es que los auctions de los tesoros empiezan a tener más problemas, yo creo que ahí sería una de las red flags, perdón por el Spanglish, para el FED empezar tal vez a intervenir. Yo creo que el FED tiene, y también me estoy yendo un poco del tema del que empezamos, pero el FED tiene muchísimos objetivos con una herramienta, entonces tiene una pega muy difícil en mi opinión. Uno de los objetivos es mantener la estabilidad financiera. Además de inflación y tal vez de un crecimiento estable o un ambiente laboral relativamente estable, yo creo que uno de los mayores objetivos que tiene es una estabilidad del sistema financiero. Entonces, si vemos que en verdad hay un gran impacto en la liquidez del mercado, sobre todo de tesoro, eso podría hacer que el Fed empiece a reaccionar. Ahora, yo creo que no estamos todavía ahí para nada, digamos, pero sí en el delta hemos visto menor liquidez en general y eso ha traído esa volatilidad. Hacer una pregunta de temas más fundamentales sobre los factores que intervienen en renta fija, pero tú mencionaste a China y de cómo ha diversificado su portafolio. Estos bonos estadounidenses están en manos de inversionistas internacionales y uno de los comentarios que más he escuchado es esa arma secreta que tiene China en su tenencia de bonos en esta negociación, en este conflicto con Estados Unidos. ¿Tan grave sería que, por ejemplo, China salga a vender en gran parte su portafolio de bonos estadounidenses? ¿Es realmente un arma tan poderosa como se cree en esta negociación? Yo creo, a ver, la respuesta es muy difícil porque yo la verdad no sé, imagínate, no tengo idea, esa es la respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que sí, obviamente ellos son los mayores creditors, digamos, de Estados Unidos, así que yo creo que se lo toman en serio. Ahora, podrían llegar a vender 30% de lo que tienen fácilmente. Yo creo que los chinos son bastante prácticos y pragmáticos. Yo creo que tienen este as bajo la manga ahora, cuándo lo van a jugar o si es que en algún minuto lo van a jugar y si es que les conviene a ellos jugarlo o no, es una conversación muy distinta. Yo creo que lo están haciendo más que por una forma política o un leverage político, yo creo que principalmente lo están haciendo por lo que pasó con Rusia. Y vieron que a Rusia en 3 días le congelaron la mitad de sus reservas internacionales. Y yo creo que si en algún minuto China quiere invadir Taiwán o tener algún tipo de libertad política, no quiere tener sus reservas congeladas en algún minuto. Entonces está diversificando ahora, obviamente, quién sabe la cantidad de escenarios posibles que existen. Así que yo creo que sí es importante para responder tu pregunta. ¿Cuán importante y cuánto lo están usando para este tipo de conversación con Trump en específico? Yo no sé si es lo principal que tienen. Yo creo que tienen mucho otro tipo de leverage o de tipo de cuerdas que agarrarse para este tipo de conversación de las tarifas en particular. Y te quería llevar, como mencionaba, a temas más fundamentales, porque nuevamente no hablamos mucho de renta fija y este podcast lo escucha gente de la industria, pero también gente no tan especializada. Has mencionado varios factores, mencionaste a la Fed, mencionaste la diversificación de la economía estadounidense, mencionaste la liquidez. ¿Podrías explicar en lo más simple posible cuáles son los factores que intervienen para hacer
un bono más atractivo o no, más riesgoso o no. Ok, perfecto. Entonces, los bonos yo encuentro que es una clase de activo sumamente interesante por varias razones. Uno, es la clase de activos más grande del mundo y uno debiera entonces pensar que es la más eficiente, pero en efectivo es la menos eficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inversionistas en renta fija no tienen el mismo objetivo. Yo tengo como objetivo ganarle al mercado, hacer que mis inversionistas, que la gente que pone plata en mi fondo, tenga el mejor retorno posible dado un nivel de riesgo, pero somos solo el 20% más o menos de la gente que tiene ese objetivo. La mayoría de la gente que invierte en renta fija no tiene ese objetivo. Por ejemplo, los bancos centrales en ningún minuto ven qué bono es más barato que el otro, cómo ganarle al mercado, digamos. Los bancos comerciales también están mucho más preocupados de liquidez, la aseguradora de largo plazo, de hacer el matching entre activos y pasivos. En todos estos diferentes objetivos y diferentes jugadores, digamos, crean bastante ineficiencia en el mercado y ahí es donde entonces es entretenido para uno como fan manager lograr sacar qué es lo mejor y crearte estas oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene, como te digo, en renta fija es un poco distinto a renta variable. En renta variable lo principal es el crecimiento y la rentabilidad, digamos, en cuanto a los profits, digamos. Por mientras que acá no solamente es eso, es que es lo fundamental, es que es la capacidad de pago de algo, que eso se expresa en los spreads, sino que también está la tasa de interés. Entonces hay dos cosas que se mueven y se mueven en diferentes formas. Son dos fuerzas que se casi contradicen, digamos, por ahí. Entonces, si es que las tasas de interés suben, el precio de un bono baja, y si es que las tasas de interés bajan, el precio del bono sube, pero no solamente es eso, sino que además los spreads. Entonces, si los spreads suben, supuestamente suben, aumentan, es más riesgo. Eso pasa cuando hay peor eh, crecimiento o peor liquidez. Eso usualmente pasa cuando las tasas de interés bajan. Entonces, ¿qué es más fuerte? Uno cuando está en incertidumbre del mercado, como lo que estamos viendo ahora, que es súper interesante lo que está pasando y podemos hablar de la parte macroeconómica, pero en general ahora que hay incertidumbre del crecimiento, no se sabe si las empresas van a invertir, no se sabe si van a echar a gente o no, no se sabe cuál va a ser el crecimiento dado todos los estados de las tarifas, entonces es probable que los fundamentales se deterioren, porque va a haber menos crecimiento, menos EBITDA, entonces un poco más de endeudamiento en general a las empresas, y eso entonces hace que los spreads usualmente suban, porque el riesgo aumenta. Ahora, eso va a ser compensado por el carry que te está dando el cupón del bono, o va a ser también compensado por una menor tasa de interés. Y esas son las fuerzas que se crean moneda, digamos, en esta conversación. No, Pero como te digo, en simples términos, al final lo que uno siempre tiene que ver, sobre todo cuando hay más incertidumbre de mercado, es los fundamentales. ¿Y cuáles son los fundamentales? No solamente podemos hablar de los fundamentales de un país y fundamentales de una empresa, pero al final es lo mismo. ¿Cuál es tu capacidad de pago? ¿Cómo pagas tu deuda? Y se vuelve la misma pregunta que yo te podría hacer, Marcela. Si tú tienes que comprar algo, o una casa o algo, debes pagarla con todos tus ahorros, vas al banco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que te pregunta el banco? mis ingresos. Exacto, tu salario, porque tu ingreso es una forma muy importante, tu flujo, digamos, para pagar la deuda, que en el caso de los países es el Producto Interno Bruto y en el caso de las empresas es sus revenues, digamos. Ahora, la siguiente pregunta que te hace el banco es, ¿qué activos tienes? ¿Tienes ahorros? ¿Tienes otra casa? ¿Tienes un auto? Porque uno puede vender esos activos para pagar la deuda también. Y eso mucha gente no lo toma en cuenta cuando ve renta fija. Se quedan simplemente las deudas sobre el Producto Interno Bruto o deudas sobre EBITDA. En general no ven también la liquidez que se tiene en general en las economías. Entonces, eso es algo muy interesante que está pasando ahora porque cuando el crecimiento va bien, digamos, cuando es positivo y las expectativas son positivas, la gente tiende a despreocuparse un poco de los fundamentales y compra lo que sea. Compra cosas con mayor yield. Y ahora que hay más incertidumbre, entonces se vuelve a mirar a los fundamentales. ¿Cómo alguien puede pagar su deuda? ¿Quiénes tienen menor probabilidad de default? Y eso puede ser por sectores, puede ser por países que tienen más dificultades o puede ser la empresa misma que tomó malas decisiones. Y ahí es donde uno puede agregar valor y realmente discernir qué es lo que está eh, potencialmente bien posicionado para una incertidumbre o menor crecimiento y que además está siendo compensado por el riesgo, porque al final todo tiene un precio, ¿no es cierto? Puede haber algo muy malo, pero si está barato, tal vez uno toma la posición
Si hay algo bueno de caro, tal vez uno dice, bueno, no sé si me conviene tampoco. Obviamente uno Ujú, trata de buscar esos unicornios, empresas que sí tienen alta capacidad de pago, que sí están bien posicionadas para sobrevivir o digo empresas, pero puede ser países también, que sí pueden sobrevivir en ambientes con menor crecimiento y que sí está siendo compensado por el riesgo, digamos, que los spreads todavía siguen altos. ujú. En esa conjunción de factores que intervienen, ¿cómo se explica la reacción del mercado de bonos en esta incertidumbre que se generó respecto a la autonomía o a la independencia de la Reserva Federal? Porque lo que llamó la atención es que el sacudón para el mercado de esa amenaza que hizo Trump a la permanencia de Powell y a intervenir directamente en la Reserva Federal fue para todos. Fue Sí. activos de riesgo, activos de menor riesgo, todo el mercado se sacudió. ¿Por qué esa reacción del mercado de bonos a esta amenaza sobre la Fed? Voy a responder esa pregunta, pero si miramos como todo lo que está pasando, en noviembre cuando Trump salió electo, todo el mundo feliz, todo el mundo pensó que sus, Sí. eh, sus reformas de impuestos iban a hacer crecer, obviamente renta variable, subió, incluso renta fija también, porque los spreads empezaron a bajar bastante, porque obviamente mayor crecimiento, supuestamente entonces menos riesgo en general, porque aunque estés en una mala posición, si estás creciendo, entonces supuestamente va a ir bien, etcétera. Y yo creo que Trump en general, y aquí mucha gente tal vez va a estar en desacuerdo conmigo, en teoría yo creo que lo que está haciendo no es tan loco en cuanto a tarifas. A mí no me gustan las tarifas y es lo que nos enseñaron en el primer día de universidad, tarifas son malas. Es como, eso es, Exacto. ni siquiera hay que pensarlo. Yo en general encuentro que sí hay cosas de las que él estaba proponiendo que no son locuras. Yo creo que sí ha habido este intercambio en las últimas 2 décadas de que Estados Unidos le da la propiedad intelectual a China y China hace la manufactura y después se vuelve y bueno, no solamente China, Vietnam, etcétera, millones de otros países involucrados. Yo no necesariamente creo que sea una locura. Ahora, cómo lo ha implementado ha sido una locura. Yo no sé quién acá lo asesoró, pero es como si uno quiere realmente que el mercado se desintegre, está haciéndolo casi por punto. De Uno, acuerdo. crear incertidumbre y segundo, tirarle balas a Powell. Nosotros sabemos que Trump nunca ha sido buen amigo de Powell, desde siempre, no lo respeta ni nada, pero lo que sí debiera respetar a la institución. Y yo creo que Trump siempre ha querido que la tasa del tesoro baje. Obviamente para él eso es bueno y yo creo que mucha gente dice está mirando más los treasury de 10 años que el S&P. Así que yo creo que en su forma es lo que trata de hacer, logra, eh, o sea, no es lo que logra más volatilidad, logra más preocupación del mercado de la parte no solamente política, pero también, como decíamos, capacidad de pago de Estados Unidos y su independencia. Y eso es muy, muy importante, porque es como la base de cómo funciona el mercado. Entonces, si sacas esos pilares, todo esto se puede no derrumbar, digamos, pero sí se empiezan a abrir las grietas. Y Estados Unidos no está en una posición tan fuerte como estuvo en el pasado. Estados Unidos tiene un déficit grande, está con altos niveles de deuda y con menor crecimiento, entonces sí va a tener que, o las tasas suben, porque obviamente va a tener que financiar la diferencia entre la recaudación de impuestos y todo lo que está usando. Y no solamente con el Dodge, que obviamente eso fue bueno, tal vez mejorar o hacer más eficiente en general el gobierno, pero sí todavía hay un déficit que tienen que financiar y lo van a financiar con deuda. Entonces, si nadie quiere comprar esa deuda por cosas políticas como China tal vez, o porque no está tan barato por los riesgos que hay, entonces hay un problema y va a tener que subir. Y eso es lo que estamos viendo en los tesoros y por eso hay tanta volatilidad, no solamente por el crecimiento, el impacto del crecimiento en el largo plazo, sino que también en el corto plazo por la tarifa y la expectativa entonces de inflación de eso, aunque yo creo que a nosotros nos enseñan que usualmente tarifa es un one-off, un shock de una, así que no debiera como tener repercusión en el resto latente, digamos, en el resto de la curva. Pero lo que sí vemos que esta incertidumbre ha creado esos cambios. Entonces, es por un lado, como yo decía, la fuerza de que el crecimiento está deteriorándose, entonces debiéramos pensar que menor crecimiento, el Fed va a cortar más las tasas para generar eh, mayor, eh, eh, mayor acceso a la economía, mayor liquidez.
Por otro lado, no pueden bajar las tasas, o sea, la demanda-oferta, si baja mucho la tasa, nadie lo va a comprar. Las tasas se mantienen altas no solamente por la inflación, pero también por la expectativa de que tiene que atraer capital. Pero también tiene que ver quizás esta idea de que si Trump interviene en la independencia o en la autonomía de la Reserva Federal, de alguna forma el Banco Central va a ser menos libre para controlar la inflación. Exacto, y como digo, el FED, uno siempre dice, ah, yo podría hacer este trabajo, yo podría hacer este trabajo arrogantemente tal vez, un trabajo que yo encuentro que es muy difícil, el FED, como digo, tiene una herramienta para 10.000 problemas. Sí, entonces gran parte de lo que el FED hace más de la política monetaria es su credibilidad. Es que si el FED dice, o como en el SB cuando Draghi dijo voy a hacer lo necesario para que se mantenga esto, eso fue al final credibilidad, al final no tuvo que hacer tanto, o sea, bueno, hizo muchísimo, digamos, no, la gente le creyó y por lo tanto no tuvo que ejercitar, digamos, lo que potencialmente podría haber hecho. En el caso del FED es lo mismo, con solo su credibilidad uno debiera, no debiera tener que bajar tanto las tasas, sino que solo decir, si es necesario vamos a bajar las tasas, eso debiera ser necesario, o sea, debiera ser suficiente tal vez. Entonces, si es que la credibilidad se va, entonces sí, obviamente se vuelve mucho más volátil, no solamente la política monetaria, sino la efectividad de la política monetaria. Hay una parte en esta ecuación que no entiendo, no logro explicar, a mi parecer muy bien, según también la explicación que tú has dado, y es por qué de repente los bonos europeos aparecen como refugio. Vimos esta semana que los inversionistas se lanzaron a los bonos europeos, específicamente a Alemania, que sí es un país que todo que caiga en default, la verdad es que el factor default no está ahí, pero son economías que siguen creciendo menos que Estados Unidos. Las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional las muestran todavía creciendo menos que Estados Unidos, con muchos problemas políticos todavía. ¿Por qué de repente esta idea de, estos bonos son más atractivos? Es interesante porque puedo responder tu pregunta de varias formas. El mundo no es solo Estados Unidos, yo creo que ese es el gran problema. Mucha de la gente que invierte en renta fija, sobre todo, pero también en renta variable, tienen un overweight en Estados Unidos de por sí, porque los benchmarks, que son los índices, tienen 80, 90, 70% en Estados Unidos, una locura. Y es por la forma en que están hechos los índices, que no necesariamente son un buen reflejo de la economía en general. No voy a hablar de renta variable porque no es mi, digamos, nicho, pero en renta fija, mientras más deuda emites, más peso tienes en los índices, en los benchmarks. Y eso hace que entonces tú quieras estar underweight en algo, no te guste tanto, pero igual vas a comprar algo. Igual tienes que comprarlo. Tal vez en vez de tener un 3%, vas a tener un 2%, pero igual vas a tener que comprar ese 2%. Entonces, eso hace, en general, que la exposición que se tiene como mercado a Estados Unidos es muy alta por la cantidad de deuda que se emite, no solamente en los tesoros, digamos, pero también en las empresas. Entonces, yo creo que no es que la gente esté pensando, o Europa suddenly es increíble, pero sí yo creo que se han dado cuenta que hay un mundo fuera de Estados Unidos. Estados Unidos la ha vivido tan bien, había tenido tan buena recuperación después del COVID y después del 2022, etcétera, en general, que no estaba siendo compensado por estar en Europa o en Asia, que los números no estaban ahí, digamos. Pero ahora que Estados Unidos en renta variable se volvió muy caro y en renta fija en general también, o empezó a ser 80% de lo que uno tiene, entonces ahora la gente empieza a mirar los fundamentales y dice, bueno, tal vez no es donde hay mayor crecimiento, pero sí tal vez hay mayor estabilidad, sí hay buenos fundamentales, mucho mejores que Estados Unidos. Yo hago presentaciones todos los meses, pero hace un año hice un slide en una presentación que era, escondí los nombres de los países y solo puse los ratings, inflación, crecimiento, capacidad de pago en el sentido de su vulnerabilidad externa, deuda sobre el Producto Interno Bruto, déficit, cosas así. Decía, dígame cuál es Estados Unidos. Y todo el mundo siempre decía, el mejor Estados Unidos. Yo decía, no, ese es Singapur. Y el segundo mejor, entonces, no, ese es Noruega. Y el tercero mejor, no, ese es Corea. Y así. Entonces, Wow. sí, yo creo que la gente lo que está haciendo es diversificarse un poco más. Yo creo que es el primer factor. Como te digo, yo creo que Estados Unidos todavía a mí me gusta bastante, tiene, como decíamos al principio, muchos positivos, pero sí yo creo que los inversionistas, sobre todo en Latinoamérica, han estado muy sesgados a solo Estados Unidos, no querían nada más. Yo creo que ahora se están dando cuenta de que sí hay un mundo más grande, digamos, que se puede beneficiar de esto.
¿Y cómo definir? Y yo sé que las magnitudes son distintas. Tú trabajas con clientes institucionales, con fondos de pensiones, etcétera, pero pensando también en un inversionista individual, ¿cómo decido qué porcentaje de mi portafolio lo pongo en renta fija? Y ya vamos a hablar de las oportunidades, pero ¿cómo decido primero cuánto destino a eso? Súper difícil, porque todo depende de tu objetivo, cuánto necesitas la plata y para qué necesitas esa plata, digamos. Si eres una persona ya mayor que tiene su jubilación y tiene ciertos costos, entonces renta fija es algo bastante ideal porque puedes invertirlo un yield que te da por sobre ese costo, digamos, y puedes vivir perfectamente bien y con eso estás perfecto, digamos, y no tienes, si no quieres volatilidad o probabilidad de perder mucha plata, entonces eso está bien. Ahora, si eres joven y no necesitas una inversión en el corto plazo y la estás poniendo por los próximos 20 años, yo soy la primera en decirte, dale con equity, dale como renta Claro. variable, olvídate de renta fija. No, pero tiene su bueno y malo, obviamente. Ningún fondo, y esto yo siempre le digo a mis clientes, a todos, clientes institucionales y clientes de retail, ningún fondo en todo momento le va a ir bien, ni al mío, ni al de mi amigo, ni al de mi enemigo, digamos. Siempre hay minutos en que hay alguna clase de activos que le va mejor que la otra, van a haber minutos en que algún fondo le va mejor que otro. Yo creo que ahora, lo que estamos viviendo ahora, mayor, ¿qué son los factores que han cambiado, digamos? Uno, yo creo que lo mayor es esta incertidumbre y que antes todo el mundo estaba tan positivo en crecimiento y ahora tal vez hay, no digo que lo más probable es que haya una crisis o nada así, la verdad es que no lo creo. Puede ser que haya menor crecimiento, sí, y eso ya lo estamos viendo porque las empresas, como hay incertidumbre, entonces no quieren invertir, van a esperar, no saben las reglas del juego, entonces esperan un poco y eso crea menor crecimiento por inercia, digamos. Pero no estoy tan preocupada de eso, yo creo que eso se podría llegar a acelerar en el futuro cuando haya menos incertidumbre, cuando las reglas del juego estén en los próximos 6 meses, ojalá, digamos, hechas en piedra. Pero lo que sí hemos visto de una gran tendencia en las últimas décadas es que ha aumentado la deuda, porque después del, como las tasas de interés han bajado, incluso llegan a ser negativas en Europa, era gratis, digamos, aumentar la deuda y Claro. hacía mucho sentido hacerlo. Y estamos ahora en un posicionamiento en que el crecimiento, el Producto Interno Bruto o tus revenues no van a ser suficientes tal vez para pagar la deuda. Entonces los déficits aumentan. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esos países que están con mayor dependencia del crecimiento van a tener más problemas para refinanciarse, porque yo le voy a dar plata a, digamos, no sé, por ejemplo, a Turquía cuando se la puedo dar a, también te estoy dando ejemplos de cualquiera, pero cuando tal vez se la puedo dar a Perú que tiene mayor capacidad de pago, tal vez por el mismo nivel de spreads en algunos sentidos. Entonces, de nuevo, todo depende de tu expectativa, pero ahora lo que nosotros vemos en el corto plazo es que yo debiera, o sea, yo estoy haciéndolo con lo poco de ahorros que yo tengo, también en mis fondos, estoy siendo defensiva, porque al final la pregunta es, ¿estoy siendo compensada por el riesgo o no? Si no estoy siendo compensada por el riesgo en las valorizaciones, entonces ¿para qué tomarlo? Ahora, si estoy siendo compensada por el riesgo, yo soy la primera en tomarlo. Obviamente riesgos medidos y dentro de las estructuras de los diferentes fondos que manejo, pero esa es la primera pregunta. Y esa es la pregunta difícil, digamos, del millón. ¿Cuándo estoy siendo compensado por el riesgo? Yo creo que ahora los spreads en general de renta fija están todavía bastante bajos. Así que yo creo que todavía hay probabilidad de que aumenten. Ahora el carry es bastante alto, así que yo creo que en general el retorno total va a ser todavía positivo. Tendría que ser algo muy malo, digamos. Ok, eh, por ejemplo, que haya todavía una inflación muy alta y con un ok. crecimiento muy bajo, entonces que las tasas no bajen tanto para compensar por la subida de spreads. Sobre todo en algunos sectores high yield, yo creo que también sería problemático. Por ejemplo, el típico que todo el mundo está hablando es autos, Sí. hay bastante leverage en eso, el sector químico también ha tenido todavía un déficit, digamos, en que los precios no han subido en un ciclo negativo. Eh, y, eh, y bueno, te digo, telecomunicaciones también ha sido problemático. Hay sectores que ya están en un mal, empezaron un poco mal en este ciclo que es de potencialmente menor crecimiento. Entonces va a ser más problemático para ellos cómo pagar deuda. Hay otros sectores que al revés, que están súper bien posicionados. Por ejemplo, en general, energía y los metales son empresas en general con bastante buena capacidad de pago, con bastante liquidez, con menos deuda. Eh, entonces, hay que ver
qué sectores tal vez están, o empresas en general están mejor posicionadas para un menor crecimiento, y cuáles entonces uno cree que vas a tener un mejor retorno, digamos, en general. Pero como te digo, en general ahora yo creo que investment grade hace mucho más sentido que high yield, y cuando empecemos a ver un poco más de estabilidad, no solamente política, pero en general financiera, ahí tal vez va a ser de nuevo minuto para meterse más en renta variable, en cosas más riesgosas cuando sí esté siendo compensada por el riesgo. Pero por ahora yo creo que no lo estás haciendo, y como te digo, obviamente hay personas que, lo que tú me preguntabas, si tienes un horizonte bastante largo, bueno, tal vez estás dispuesta a agarrar el timing perfecto, es muy difícil. Entonces, tal vez si tu horizonte es muy largo, estás dispuesta a correr la volatilidad, bueno, dale, ¿qué importa? Digamos, busca esas empresas que no van a tener default o con mayor crecimiento si estás en renta variable. Si estás viendo más en el corto plazo, o te gusta tradear, o te gusta moverte de acá para allá, yo creo que sí es un buen minuto para tener un poco de investment grade, con una duración mediana de 3 a 5. Yo creo que ese es como el sweet spot, como se dice. Y obviamente si el S&P sobre reacciona, yo creo que también va a haber un minuto que va a ser buen minuto para entrar, digamos. Pero cuando hablas de investment grade versus high yield, o sea, preferir investment grade en este momento, ¿te refieres también o lo trasladas también a soberanos o solamente estamos hablando de buenas empresas? Sí, no, en general. En general, cuando yo veo lo investment grade versus high yield, veo el total return, y al final lo que uno dice es si hay el peor escenario que te puedes imaginar, digamos de nuevo el 2008, lo que sea, o el 2022, ¿cuánto subieron los spreads y cuánto podrían bajar las tasas? ¿Eso me compensa, o cuál sería el total return entonces para investment grade versus high yield? Y en un escenario muy positivo de que al final todo se da vuelta y que el crecimiento es increíble y todo está estable, el potencial retorno de high yield versus investment grade. Y lo que me da en eso, y ahí obviamente uno hace eh, todos esos escenarios y después le pone una probabilidad. Y podemos jugar con esas probabilidades. Pero al final lo que yo sé es que en el potencial upside, o sea, en un escenario solo viendo de retorno, investment grade me está dando alrededor de un 6-7%, y high yield alrededor de un 8%. Por mientras que un escenario malo, investment grade me estaría dando alrededor de igual un 2%, por mientras que high yield me estaría dando potencialmente menos 4%. Entonces, esa dispersión es muy alta. Entonces, yo creo que ahora, como te decía, el upside versus el downside no me está siendo compensado para high yield versus investment grade, pero tal vez, quién sabe, en 3 meses más esto se da vuelta y si vale la pena. Entonces, por eso, como te digo, es difícil, el timing es todo, pero tener buena gente que te recomiende qué hacer, o tener una diversificación buena en general, sí vale la pena. Pero por ahora, sobre todo, los fundamentales. Para mí es esencial. O va a ir un minuto en que todo va a tal vez volver a estar todo perfecto, digamos, como estuvo en los últimos 2 años, alto Goldilocks. crecimiento, el Goldilocks. Ahí yo soy la primera en decir, sabes que olvídate los fundamentales, compra el ETF del S&P o el ETF de lo que es de high yield, y te olvidas. Pero ahora es cuando hace más sentido tener más selección, mirar los fundamentales, analizarlos bien. Ahí es cuando vale la pena realmente saber más que elegir, sino mejor saber qué evitar. En eso estamos. Esa es una muy buena recomendación para terminar. Gracias, Camila. Un gusto, cuando quieras. Eso es todo por ahora. Si tienen algún tema que quieran que abordemos en este espacio, no duden en escribirme. Pueden dejarme un comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, o pueden escribirme a mi correo electrónico mveles@df.cl. Sigan actualizados con las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.